Bueno, llegó la hora de hablar de las bebidas alcohólicas, de la clasificación, cómo se clasifican las diferentes bebidas alcohólicas. Así que vamos a ir viendo varios materiales que tengo acá preparados. Es una de las preguntas más habituales que nos solemos hacer. ¿Cómo las diferenciamos? ¿Cómo las clasificamos? Podemos clasificarlas por procedencia o por contenido en alcohol. Pero la clasificación de bebidas alcohólicas más general es la que, y es una de las más lindas para ver, se refiere a la forma de elaboración. De este modo tenemos 4 tipos de bebidas alcohólicas: bebidas fermentadas, ¿sí?, destilados, bebidas fortificadas o generosas y licores o cremas. ¿Sí? Esas son las 4 clasificaciones o tipos de bebidas alcohólicas que podemos diferenciar por su elaboración. Arrancamos primero por las bebidas fermentadas, ¿sí? Son las que se obtienen, como dice bien la palabra, mediante un proceso de fermentación. En este proceso el azúcar, esto es lo más importante, o el cereal se convierte en alcohol gracias a una reacción química. Solo posible por la presencia de levaduras. El mejor ejemplo de una bebida fermentada es el vino, una de las bebidas alcohólicas por excelencia. El vino se consigue fermentando la uva en depósitos, generalmente de acero inoxidable. Las levaduras responsables de la fermentación son unos hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en los ollejos de las uvas. Este proceso se llama fermentación tumultuosa. Entonces, tenemos ese procedimiento, ese proceso de fermentación y el resultado va a ser este tipo de bebida alcohólica. Tenemos otras, como por ejemplo el champagne, la cerveza, es una bebida alcohólica fermentada, la sidra, el vermut, el sake y otras bebidas más. Luego tenemos las bebidas destiladas o espirituosas, muchas veces se les suele llamar también, en ocasiones llamadas aguardientes también. Se obtienen a partir de la destilación de una bebida fermentada previamente, ¿sí? El proceso de destilación de bebidas alcohólicas es una técnica milenaria que se realiza a través de un alambique. ¿Qué es un alambique? Si alguna vez lo escucharon hablar, es un artefacto para destilar formado de un recipiente que se calienta, se calienta el líquido hasta convertirlo en vapor, y ese recipiente, mediante una espiral o un conducto refrigerador, en general suele ser como un serpentín en forma de espiral, que le da la salida a ese producto de destilación, ¿sí? Y muchas veces se hace en reiteradas veces, o sea, no es solo un proceso de destilación, sino que a veces se hace varias veces mediante este alambique. Estas bebidas se destilan una o varias veces. Se puede añadir ingredientes que transforman el sabor del alcohol conseguido. El resultado es siempre un líquido con una alta graduación alcohólica. En general, los destilados suelen tener más graduación alcohólica que los alcoholes fermentados, ¿sí? También es habitual envejecer el destilado en barricas para conseguir aún más sabor. Las principales bebidas destiladas que podemos encontrar son el whisky, el vodka, el tequila, el ron, ginebra, pisco, orujo, brandy, coñac. Son todas estas bebidas alcohólicas destiladas con una alta graduación alcohólica. Luego tenemos las bebidas fortificadas o generosas que mencionábamos antes. Son aquellas que después de la fermentación se les añade
algún tipo de alcohol o licor con el objetivo de aumentar su graduación alcohólica y alcanzar un equilibrio en su sabor. El alcohol presente en este tipo de bebidas tiene un doble origen: el que surge del proceso natural de la fermentación y el que se le añade gracias al licor procedente de un proceso de destilación. Es la combinación de los dos procesos. Bebidas como por ejemplo el oporto, el jerez, marsala, manzanilla, palomino y otras bebidas de ese estilo. Y tenemos por último los licores y cremas. Son bebidas elaboradas mediante la mezcla de frutas, especias aromáticas y azúcares con aguardientes o crema de leche. ¿Sí? Esta clasificación es la más extensa, ya que la diversidad de licores y cremas es casi tan amplia como la geografía, o sea, cada región o zona del mundo tiene algún licor o crema diferente. Los licores más populares suelen ser los de frutas y los de hierbas. Algunas tienen fines medicinales y el grado de alcohol puede ser muy elevado en ocasiones. No existen restricciones ni reglas a la hora de crear licores y cremas. Podemos encontrar licor de fruta, licor de hierbas, licor de café, muy conocido, el amaretto, ¿sí? Otro también, licor de whisky, son algunos de los licores que podemos encontrar. Bueno, y vamos a arrancar con las diferentes bebidas, las clásicas que podemos encontrar en una barra, para saber qué es cada una de estas bebidas que estamos mezclando, que estamos sirviendo, porque no podemos estar haciendo una preparación sin saber, por lo menos resumidamente, brevemente, qué es lo que tenemos en cada botella y qué es lo que estamos preparando. Y vamos a arrancar con una de las que más me gusta, que es el vermut, ¿sí? El vermut, vermú o vermut con TH al final, con una H muda. Esas son las tres formas de escribirla, depende del país. Y hay varios tipos de vermut, ¿sí? Tenemos el rojo, tenemos el blanco, el seco y el rosado. Pero vamos a repasar rápidamente cómo se hace. El vermut surge a partir de un vino, ¿sí? Entonces, en un frasco, en algún recipiente de vidrio con tapa, se prepara algún vino seleccionado, y el proceso para elaborar un vermut es el agregado de diferentes hierbas aromáticos, como podemos encontrar, por ejemplo, la canela, cáscara de limón, cáscara de naranja, manzanilla, genesiana, bayas de enebro, flor de saúco, cilantro, corteza, un montón de hierbas y aromáticos, cáscaras de cítricos, que van a, luego lo vamos a tapar, lo vamos a dejar en un lugar oscuro, seco y que esté temperatura fresca, y lo vamos a dejar alrededor de 2 semanas a un mes. Ese vino con todos esos agregados de esas hierbas que seleccionamos, ¿sí? Con diferentes medidas, obviamente. Luego ese vino lo vamos a destapar, vamos a retirar obviamente todos los botánicos y vamos a afinar obviamente el resultado. El vermut surge del vino, entonces ese proceso de elaboración del vermut, vamos a generar un sabor totalmente diferente al vino clásico, digamos, que podemos tomar de otra manera. Este vermut va a tener una graduación alcohólica más elevada y va a tener otro sabor completamente diferente, ¿sí? Entonces, después de ese proceso en el que el vino lo mezclamos con todos estos aromáticos, podemos encontrar
Por ejemplo, uno de los más conocidos es el vermut rojo, ¿sí? También llamado vermut rosso. Marcas como Cinzano Rosso, Martini Rosso son una de las clásicas que nosotros acá podemos encontrar. Es el más clásico y habitual sobre todo en España, ¿sí? Un clásico español. En términos generales es el más dulce, el rojo, ¿sí? El rosso, que el resto, gracias al caramelo que se le añade. Esto también en el proceso de elaboración, al final, luego de esas 2 semanas o ese mes, se le puede agregar caramelo para generar este dulzor. Responsable también de su color. Ese caramelo le va a añadir color también al vermut. De este modo resulta menos amargo y seco que el resto, acentuándose en él las hierbas aromáticas y especias como la canela. En el país del que es originario, Italia, este mismo vermut es más especiado y presenta un final con un amargor mucho más fuerte. Este es el vermut rojo o vermut rosso. Luego tenemos el vermut blanco, ¿sí? Es de procedencia francesa y se le suele atribuir su autoría a Joseph Noilly, quien lo habría creado en torno a la primera década del siglo XIX, guardando grandes similitudes con el vermut seco, ¿sí? Son bastante similares. El considerado blanco es habitualmente un poco más dulce, gracias a que en su elaboración, no tanto como el rojo obviamente, en su elaboración se suprimen algunos de los botánicos y sustancias amargas que sí se emplean en el rojo. Este es el tipo de vermut más consumido mundialmente, junto con el seco, y suele estar dominado por notas avainilladas y cítricas. Muchas veces el vermut blanco es un reemplazante o es muy similar a el famoso Gancia, ¿sí? Entonces ese dulzor que tiene, diferente del dulzor del vermut rosso, combinado con ciertas bebidas como gaseosas y demás, crean un cóctel o un sabor determinado distinto al de los otros vermut. Tenemos el seco, ¿sí? Conocido también como dry vermut. Vimos anteriormente el dry martini que se hace con ese vermut. Es también de origen francés, es muy similar al anterior, y las tierras galas son de las mayores productoras mundiales. Se emplea específicamente en coctelería como base para famosos combinados como el dry martini, y se puede emplear también en cocina. En contraposición al blanco, el seco es un poco más amargo. De hecho, se le considera el más amargo de los vermut, aunque en su elaboración algunos fabricantes emplean grandes cantidades de azúcar, pero así todo el amargor es muy presente. Y por último tenemos el vermut rosado. El vermut rosado se lo considera uno de los vermut más suaves. Además de ligero, delicado y sofisticado, es también más fresco, por lo que es recomendable para el verano específicamente, y sus notas organopélicas resultan a los paladares menos acostumbrados a este aperitivo más agradable, ¿sí? Justamente por ser más suave. Su popularidad es relativamente reciente y para muchos consumidores continúa siendo todavía un pleno desconocido, ¿sí? Entonces tenemos esos 4 tipos de vermut que los encontramos en diferentes tragos, como estuvimos viendo, por ejemplo, nosotros el dry martini vimos que lo elaboramos con el vermut seco. Hicimos también el Negroni, el famoso Negroni que tenía el vermut rosado. Hay infinidades de tragos como el Manhattan, que también lleva vermut, el americano, que está terminado con soda, tiene Campari, vermut y terminado con un agua con gas. Hay infinidad de tragos para esta bebida alcohólica que es el vermut.
Bien, y seguimos con otra bebida alcohólica que se llama el vodka, ¿sí? El famoso vodka con el que preparamos un montón de cócteles y tragos en nuestras barras. El origen del vodka lo encontramos más de 1000 años atrás en Rusia y Europa del Este. Zona conocida como el Cinturón de Vodka. Esta zona también incluía a otros países como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los países nórdicos y los estados bálticos. En el año 1386 el alcohol vínico fue introducido en Moscú por comerciantes genoveses. Al considerarse una bebida dañina, el gobierno de Rusia prohibió su importación al país. Más tarde, al descubrirse que el alcohol podía extraerse del trigo, ¿sí?, y el centeno, se empezó a producir el primer vodka. La referencia escrita más antigua que se conoce del vodka fue encontrada de un manuscrito polaco en 1405. ¿Sí? Un dato importante que el vodka se extrae del trigo y el centeno. Esa es un poco una reseña de dónde podemos encontrar el vodka. Agua pequeña en ruso. Esa es la definición. El vodka es agua pequeña en ruso. Es una de las bebidas alcohólicas destiladas que hablábamos antes, más conocidas y consumidas alrededor del mundo, ya que ha ganado gran notoriedad en el mundo de la coctelería, sobre todo por su increíble versatilidad. Y este es uno de los datos más importantes del vodka, la increíble versatilidad, porque no tiene demasiado sabor, tal vez un sabor tan marcado o tan específico que nos hace que el cóctel sea más complejo. Entonces el vodka, al tener un sabor bastante neutro, lo que hace es que podamos combinarlo con un montón, infinidad de otros licores, productos, frutas y demás. Es un compuesto neutro que tanto en el momento de la destilación como después es tratado con carbón y otros materiales para obtener su característica distintiva. Una ausencia casi absoluta del gusto, ¿sí? Por lo tanto, generan su característico sabor muy identificable con tan solo un sorbo. Los grados de alcohol de vodka oscilan los 40 grados. ¿Sí? Tiene una graduación alcohólica muy alta, pero los grados de vodka pueden variar según los tipos de vodka. Esto va a hacer también que podamos guardar el vodka en la heladera o en el freezer y no se congele por la graduación alcohólica. Es un clásico de guardarlo para mantenerlo fresco, pero no se va a congelar. El vodka se produce generalmente a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón como el centeno, el trigo o la patata, ¿sí? Aunque principalmente consta de agua y etanol. Este licor se popularizó en Europa antes de extenderse por el planeta. Es la bebida típica de Polonia, Rusia y Bielorrusia, donde se bebe puro, ¿sí? Es un clásico de estos países en beberlo puro. Nosotros lo encontramos en la famosa caipiroshka, que se hace con vodka, el martini que realizamos el otro día, que lo hacemos con ginebra, es muy común. Hay una variedad inmensa de martinis, pero uno de los clásicos es cambiar la ginebra por el vodka, ¿sí? Entonces se hace un martini con vodka que queda muy, muy bueno también. Lo encontramos en infinidad de tragos y cócteles. Y llegó la hora del ron, el famoso ron que tanto consumimos en diferentes variedades. Es una bebida alcohólica destilada obtenida a partir de la fermentación de la melaza de la caña de azúcar, ¿sí? Surge de la caña de azúcar y su posterior destilación. Se trata de una bebida terrenal de características refinadas y aroma suave.
En la actualidad el ron es una bebida alcohólica ampliamente consumida y los precios que encontramos en el mercado varían en función de la tipología y la categoría, así como de las otras características, ¿sí? Acompañamos esta reseña del ron. Si nos ponemos a hablar de su procedencia, arranca desde la colonización española. Si intentamos determinar el origen del ron, encontramos muchísimos datos a lo largo de la historia, pero pocos de ellos son precisos. Por lo tanto, la historia del ron es bastante dinámica. Hay varias versiones. Tenemos como otro dato importante los países que lo producen actualmente. Esta bebida alcanza hasta un 80% de alcohol en la destilación, pero se rebaja añadiendo agua purificada. Cada país productor marca una diferencia en las cualidades del producto y no hay un consenso de cómo debe ser el estándar del ron. Este es el motivo por el cual hay una variedad bastante y estilos de ron en el mundo. En general, los países productores, los países de habla hispana, producen ron seco y de cuerpo ligero, parecidos al brandy, mientras que países de habla inglesa y francesa producen el ron de mayor cuerpo y un poco más picante. Se puede ver la diferencia cuando haces una cata de diferentes ron y diferentes procedencias, obviamente, está muy marcado. Principales países productores: Cuba, el ron cubano, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Francia, sobre todo en sus islas del Caribe, y España también son algunos de los países productores de ron. ¿Y cuáles son los dos grandes tipos de ron? El ron blanco y el ron dorado. El ron blanco, la ausencia de color del ron blanco se debe a un filtrado a través de carbón que le quita el color dorado característico. Algunas fábricas embotellan el ron directamente después de la destilación y suele ser más fuerte en relación al dorado. Su añejamiento suele durar de 18 a 36 meses, ¿sí? O sea, tenemos entre 1 año y medio y 3 años el ron blanco. Luego tenemos el ron dorado, que su color se obtiene gracias a las barricas de roble donde se almacena y se deja envejecer. Cuanto más tiempo pasa almacenado, más oscuro resultará. Hay que tener en cuenta también que al reposar en barricas se evapora parte del alcohol destilado, se vuelve más suave y también es más caro, ¿sí? El añejamiento más habitual es de 5 años, pero se puede envejecer muchos más años, 7, 12, 23 y demás, resultando un ron premium de mucha más calidad. Esto lo podemos ver en las clásicas botellas de ron, por ejemplo, de marcas Havana Club. Por ejemplo, tenemos el clásico Havana Club blanco de 3 años de añejamiento. Y tenemos los ron dorado premium de 7 años, 12 años y diferentes versiones también. Eso es un clásico del ron. Lo encontramos en tragos o cócteles clásicos como el ron cola, Cuba Libre, ¿sí? El famoso Cuba Libre se prepara con ron, una gaseosa de cola, una Coca-Cola y una rodaja de limón. Ese es el famoso Cuba Libre. Lo encontramos en un mojito también. Entonces, en tragos clásicos, en tragos muy conocidos, podemos encontrar esta bebida y en infinidad de cócteles de preparación.